Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de información sobre Laos. Cómo viajar una vez que estéis aquí. Cuál es la mejor forma de movernos y cuáles son mis sugerencias con respecto a ese tema. Bien, antes de todo, el tren es un objeto muy reciente. Hace 2 años aproximadamente, los chinos han invertido aquí en hacer una línea nueva, con un tren además muy moderno, muy rápido, que une Tailandia con China. Entonces va desde Vientiane, que es la capital de Laos, hasta pasar la frontera de China en el norte. Entonces pasa por ciudades importantes como Luang Prabang. Ese tramo está cubierto, con lo cual si está en Luang Prabang, cosa que os aconsejo muchísimo, es una ciudad que no os podéis perder en Laos, es muy bella. Dice que la más bella del sudeste asiático, y supongo que lo es. Pues podéis moveros hacia en esa zona con ese tren. Esa zona está cubierta, pero todo lo que es moverse por Laos es con autobús. Hay autobuses locales y luego hay minivan, como unas pequeñas furgonetas que se suelen utilizar, las compañías privadas pues la utilizan para transportar los turistas, ¿no? Por un lado, movernos por el país hay que decir que es muy lento, porque las carreteras son muy malas. Y luego, si además encima es época de lluvia, donde hay mucha carretera sin asfalto y hay fango, entonces se puede doblar el tiempo de viaje. Para que os hagáis una idea muy aproximada, 100 kilómetros son 3 horas, cuando va bien. Con respecto a los autobuses, para largos viajes, por ejemplo de 8, 10, 12 horas, hay autobuses nocturnos. Yo nunca los he utilizado, pero he hablado con gente que ha viajado y han tenido una buena experiencia. Por ejemplo, desde Pak Se hasta Vientiane, desde el sur hasta el norte, porque creo que son 12 horas de viaje o algo así, pues se sale por la noche, se duerme bien, dicen, y por la mañana llega y te ahorras un día de hotel y no pierdes tiempo. Luego hay otra opción que para mí es la mejor, que es la moto, siempre que sabéis conducir, y si no sabéis conducir podéis aprender, pero Laos quizás no es un país maravilloso para aprender por las carreteras, por la manera como conducen y otro tipo de sistema, ¿no? Pero la moto para mí es indispensable. Yo me muevo con moto y autobuses. Lo que yo sugiero, si os apetece conducir la moto, es lo siguiente. Cuando vosotros hacéis un viaje largo, más de 100 kilómetros, por ejemplo, 200 y tal, pues os movéis en autobús. Cuando llegáis a esa zona que os interesa conocer, alquiláis una moto y la investigáis toda con la moto. Luego devolvéis la moto, cogéis el autobús, volvéis a otra zona, volvéis a ir a otra zona y seguís alquilando la moto y os movéis. Otra cosa interesante que te da la opción de la moto es hacer, por ejemplo, loops, ir a una zona donde el punto de partida es este, por ejemplo, Pak Se, y hace un loop grande y vuelves, y a lo mejor tarda 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, depende del tiempo que tenéis, las ganas que tenéis. Dejando quizá la maleta grande en una zona, en un sitio, perdona, de confianza y llevaros lo imprescindible para ir cómodo. Esta es una opción que uso muchísimo también. Por ejemplo, hay tiendas que alquilan moto, que conmigo ha sido muy amable, no todos lo hacen, pero me despierta confianza y le dejo cosas. O, mejor aún, guest house, donde habéis dormido. Os dejáis, incluso le podéis dar algo de dinero, 5 euros, 10 euros, algo simbólico, y no pasa nada, se pueden hacer esas cosas. Esas son las únicas maneras que yo veo viable para viajar en Laos. Alquilar un coche no lo veo yo muy interesante desde mi perspectiva. A mí me gusta ir al tiempo laosiano y una moto es lo más adecuado. A mí me gusta que me dé el aire y pararme en cualquier sitio y subir y bajar de la moto constantemente. Espero que os haya gustado el vídeo, pero sobre todo que os haya sido muy útil en ese aspecto. Por supuesto, dejadme aquí abajo cualquier comentario que necesitéis para entrar más en profundidad con alguna pregunta o algún elemento específico. Incluso hago consultas, si queréis me escribís en el correo que os dejo aquí abajo, Andar la Vida, y podemos quedar para una llamada o una videollamada. Por favor, un like si os ha gustado el vídeo, que ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube, compartir ese vídeo con vuestros amigos que les puede interesar y darle a la campanita para recibir más información. Buscarme también por las redes sociales como Andar la Vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.